liberarlos, ¿no?, de la esclavitud del pecado. Y la palabra de Dios nos cuenta desde el principio de la Biblia, ¿sí?, cuando el pueblo de Israel estaba prisionero en Egipto, ¿no?, el clamor de ellos, el sufrimiento, la opresión que estaban viviendo en aquel entonces. Y la palabra del Señor nos muestra la misericordia y la atención de Dios. Saben que siempre, a través de los tiempos, cuando ha habido una desviación de la humanidad, alejándose de Dios, en cada una de esas dispensaciones, Dios no solamente que ha manifestado su juicio, sino también ha declarado sus promesas para aquellos que han de ser salvos. Y la Biblia nos muestra esto. Dios llamó a Moisés. Ahí en el libro de Éxodo, Dios llama a Moisés. Y quiero leer unos versículos simplemente para reflexionar en lo que Dios dice acerca del sufrimiento del pueblo de Dios en ese entonces. Ahí en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 7, dice la palabra: y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de los extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios. Esto habla de el acercamiento de este Dios de amor, ¿no?, que en medio de las circunstancias de la vida, ¿no?, en medio de cada una de las circunstancias de la vida, Él siempre está acercándose a nosotros. Y veía esto, ¿no?, lo que el Señor dice: he visto la aflicción de mi pueblo, he oído el clamor de esa situación, de aquellos que les hacen la vida imposible, ¿sí? He conocido sus angustias y he descendido para librarlos. Esto ocurrió en el llamamiento de Moisés, cuando Dios llama a Moisés y le encomienda a Moisés esta tarea. Moisés representa el libertador del pueblo de Israel. Él iba a quitarlo, a sacarlo de la tierra de esclavitud para llevarlos a una tierra de bendición, a una tierra de promesas que Dios le había dado al pueblo de Israel. Así que es interesante saber que la palabra de Dios también nos dice que los que le aman y los que le buscan, dice la palabra del Señor ahí en Proverbios: yo amo a los que me aman y me hallan temprano los que me buscan. ¿Cuántos le buscan en esta mañana? Amén. Dice: yo le amo al que me ama. Si este amor que expresamos a Dios, Dios nos ama y por eso Él está atento. Y por eso en esta mañana nosotros le damos gloria a Dios. Le damos gloria al Señor, honra, honor a Jesús, porque en medio de esta dispensación es la dispensación de la gracia. Bíblicamente es la última. Estamos en el final de los tiempos, según la Biblia, viviendo un tiempo muy especial, la dispensación de la gracia. Una dispensación que comenzó con ese acontecimiento, ¿no?, cuando crucifican a Jesús, el juicio que estaba diseñado y establecido para ti y para mí. Cristo lo cargó en sí mismo y lo clavó en la cruz del Calvario para que todos los que creamos en Él tengamos no solamente perdón de pecados, sino vida y salvación eterna. Así que en esta mañana nosotros recordamos justamente la Pascua. Como el pueblo judío recordaba esa Pascua de haber sido liberados, ¿no?, del último juicio a la tierra de Egipto. Aquel juicio de la muerte de los primogénitos. ¿Sí? Vino también una bendición para su pueblo. Dios les dijo: tomen un cordero y con aquel cordero tomen la sangre y pinten los dinteles de sus puertas, para que cuando la muerte pase en aquella noche vea la sangre del cordero. Y vemos en este cuadro, ¿no?, del Antiguo Testamento una promesa para el remanente, para los que iban a ser salvos. Dios también llamó a un pueblo, a un hombre primeramente, a Abraham,
del cual Dios iba a ser una gran nación. Dios llamó a Abraham, a un hombre, llamó a una familia y luego estableció una nación, la cual fueron liberados y entraron en el desierto. Una etapa, como podríamos decir, de purificación. Dios estableció una ley para su pueblo. Y esa ley que Dios estableció empezó a determinar el pecado. Y por el pecado y por la ley somos condenados, dice la palabra de Dios. Pero ahora, los que creemos en Cristo Jesús, por la fe somos justificados. Tú estás justificado de todos tus pecados. Eso dice el Señor, si te has arrepentido delante de Él. Dice que el Señor se ofreció a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, que conforme a la voluntad de nuestro Padre, el Señor lo hizo. Dice ahí en Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condenación de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo es el cumplimiento de la profecía, el cumplimiento de toda la palabra. En Cristo radica nuestra salvación. En Él tenemos esperanza. Amén. Todos podemos decir en esta mañana que en Cristo está asentada nuestra esperanza. Podemos estar seguros de ello. Jesús es nuestra esperanza. Jesús es la esperanza de este mundo. Si la damos a conocer, si cada uno de nosotros podemos contemplar y disfrutar de esta bendición que en este día recordamos, ¿no? Mirar la cruz implica algo muy especial para nosotros. Aunque era un lugar de sacrificio, de muerte, horrible, humillante para los hombres, la peor de las muertes, la más humillante para los hombres, estar clavado en una cruz. Y mirar la cruz hoy a nosotros nos implica un beneficio. Cuando miramos la cruz, vemos que la cruz está vacía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Porque el Cristo resucitó. Sí, Jesucristo resucitó. Y en esto tenemos el beneficio y la seguridad y la certeza de saber que en el Señor las promesas de Él se van a cumplir, cada una a su debido tiempo. Por eso es nuestra esperanza. Por eso, a pesar de los sufrimientos y las luchas que tenemos a diario, las dificultades, los problemas y todo eso, aquellos que tenemos a Cristo en el corazón, tenemos una esperanza, porque nuestra mirada está en las cosas de arriba y no en las de aquí, en la tierra. Cuando ponemos la mirada en Cristo, ¿no? Ponemos ese amor delante de Él. Y ese amor implica que el Señor también nos muestra su amor. Dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo malos, Él tomó nuestro lugar. Él tomó tu lugar. Y aunque esto quizás no lo lleguemos a entender, ¿no? A veces esto cuesta comprender. Yo creo que el pueblo de Israel en el desierto le costó entender. Hasta hoy, los israelitas les cuesta comprender la gracia y la misericordia de Dios. Rechazaron a Cristo. Pero nosotros, los que hemos entendido, los que por medio del Espíritu Santo hemos comprendido que hay una salvación a través de Jesucristo, tenemos esa esperanza en el Señor. Y estamos justificados. Y esa esperanza nos reconcilia con el Padre. Pueden haber muchas cosas en nuestra vida, pero cuando nos inclinamos y nos humillamos delante de Dios,
Y el Señor, que es nuestro intercesor, dice la palabra, el que intercede por nosotros, nos justifica. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 1:2. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Mire, es por la fe. Hoy usted está bajo la atmósfera de la gracia de Dios, porque usted ha creído, porque usted ha confiado en el Señor. Hoy usted vive bajo la gracia de Dios. Hay muchos que no, porque no tienen fe. Pero aquel que tiene fe vive bajo la gracia de Dios. Tiene una entrada a esa gracia en la cual estamos firmes. Quizás algunos de los que estamos aquí no estamos firmes. Quizás algunos de los que estamos aquí no estamos firmes. ¿Estamos firmes? Amén. ¿Sabe lo que implica estar firmes en la gracia de Dios? En medio de las dificultades, los problemas y las luchas, no bajamos los brazos. Amén. No retrocedemos. Amén, no claudicamos. No deshonramos a Dios. Amén, Jesús. Somos fieles a Él. Y cuando dice la palabra aquí, ¿no?, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos, ¿sabe por qué? Porque Cristo resucitó. Amén. Y cuando nosotros declaramos esta verdad, hermanos, nuestra vida se comienza a vivificar, el Espíritu se regocija. Y esto de ser justificado habla de que había un edicto, había un decreto, habla de un decreto legal. Estábamos condenados, porque la paga del pecado es muerte. Pero Cristo nos redimió, Cristo nos justificó, y por medio de Él somos salvos delante de su presencia. Este día es un día en el cual nosotros tenemos que ponerlo bien grande dentro de nuestro almanaque y recordarlo cada día, hermanos. Porque el día que aceptamos a Jesucristo, nosotros comenzamos a vivir una nueva vida. Aleluya. Esa vida que se va haciendo, se va formando a medida que vamos avanzando. Y nos vamos envejeciendo. Y vamos llegando al final de nuestra vida. Qué bueno es que podamos llegar al final de nuestra vida firmes en la gracia. Firmes y sólidos en la gracia. Amén, Señor. El diablo está haciendo estragos en los hogares, en las familias, en los matrimonios, con los hijos, en todas partes. Podemos prender la televisión y ver las noticias. Muerte, desesperación, guerra, luchas, conflictos, desastre. El príncipe de este mundo está trabajando arduamente. Y como iglesia, nosotros frente a estos acontecimientos debemos de estar firmes. Amén. En la gracia. Porque estamos bajo la gracia. Sabemos que la palabra del Señor nos insta y nos anima a cubrirnos, a ponernos bajo su presencia. Sabe que muchas veces nuestra autosuficiencia, no queremos manejar todo en vez de entregarle al Señor nuestra vida completamente. A veces le entregamos una parte al Señor y no podemos estar firmes delante de la gracia de Dios porque no le hemos entregado el control al Señor. Y hay como un ir y venir, un tironeaje. Esto es como tirar la cuerda de aquí para allá, ¿no? Uno esforzándose todo el tiempo, tironeando con Dios. Dios quiere tomar el control y por rato se lo damos y por rato lo tomamos. Pero esto de estar firme en la gracia de Dios habla de esto, hermanos, de que había un decreto que nos condenaba. Y Cristo tomó esa carga que estaba, esa condena que estaba sobre nuestras cabezas, y Él las cargó en sí mismo, llevándolas a la cruz del Calvario, para que cada uno de nosotros podamos recibir el perdón y la salvación de nuestra vida. Amén. Y Pablo explica esto, ¿no? Ahí en la Biblia, él nos explica que Cristo hizo esto por nosotros. La justicia de Dios estaba
y está para aquel que cree, para todo aquel que cree. Está disponible. Cristo cargó en la cruz del Calvario eso para que todo aquel que crea reciba la salvación del Señor. Este es un día en el cual recordamos la salvación de nuestras almas. No es una fiesta para salir y parrandear por ahí, como diríamos, ¿no? Es un día para recordar, conmemorar que el Señor hizo algo muy grande por nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Dios hizo algo muy grande por nosotros. Aleluya, Señor, gloria. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Y si lo entiendes, tu caminar va a ser diferente. Cuando miramos la cruz y esa cruz está vacía, ¿sí? Podemos ver esa esperanza, tenemos esperanza, porque el que estaba ahí resucitó. Y este que resucitó nos trajo esta justificación para darnos a nosotros la posibilidad de reconciliarnos con el Padre. Es a través de Cristo resucitado que tenemos reconciliación con Dios, que podemos cada día, cada mañana reconciliarnos con el Señor. Ese lugar, esa cruz, cuando la miramos, la tenemos que ver no como al cual que crucificaron en esa cruz, sino como ver ese lugar como el lugar que nos correspondía a nosotros, por haber estado en esa simiente de pecado y haber vivido lejos de Dios. Ese lugar estaba preparado para los pecadores, el juicio de Dios. Pero Dios en esta dispensación nos cargó todo ese juicio sobre Cristo para que posteriormente, bajo la gracia y la misericordia que Cristo nos ofrece a través de su sacrificio, podamos nosotros, ¿no?, en esta reconciliación caminar y examinar nuestra vida, santificándonos y buscando de su rostro cada día, y encontrar en este caminar las bendiciones de Dios. Amén. Hay quienes miran la cruz como un amuleto, como algo supersticioso, ¿no?, que tiene un poder que va a espantar. Pero cuando nosotros miramos la cruz como cristianos, tenemos que ver esto que el Señor hizo en el Antiguo Testamento. El juicio, la provisión del sacrificio, la sangre y la liberación del pueblo de Dios para entrar en esa tierra prometida. Hoy tenemos eso también nosotros, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que a través de ese sacrificio nosotros también hoy podemos disfrutar de esa misericordia de Dios. Sabemos que el juicio es para aquellos que se oponen a Dios. El pueblo de Egipto fue el que recibió ese juicio, ¿no? Dios proveyó a su pueblo, ¿no?, el sacrificio, el cordero. A cada uno de nosotros Dios nos ha provisto el cordero. Aleluya. Para que también en el Cordero de Dios nosotros podamos regocijarnos por esa sangre que Él derramó, para que en esa sangre tengamos libertad, seamos libres de la esclavitud del pecado. Y en esta caminar podamos nosotros peregrinar hacia esa vida eterna que Él tiene preparado para cada uno de nosotros, aquel día cuando venga, y que no está muy lejos, cuando dice San Pablo, ¿no?, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente en las nubes con Él. Amén. Un día va a ocurrir, y nosotros deberemos estar preparados para ese acontecimiento. Por eso en este peregrinaje nosotros vamos avanzando, ¿no? Y Dios va manifestando su gracia y su amor para con nosotros, ¿no? Él tiene preparado un juicio en este tiempo de gracia. Al final de este tiempo, esta dispensación de la gracia, hay un juicio. El juicio de la gran tribulación sobre la tierra. Quienes se queden tendrán un gran dolor que pasar. Pero los que hemos confiado en el Señor, los que permanecimos firmes en la gracia de Dios, tenemos la bendición y la posibilidad de que cuando el Señor venga, seamos arrebatados juntamente con Él. Amén, Jesús, aleluya. Hay un juicio que está todavía, ¿no?,
prediseñado para este tiempo, para el mundo pecador, para este tiempo. Egipto representa el mundo pecador de hoy. Y hay un juicio para aquellos que no creen en el Señor Jesucristo. Así que cuando vemos la cruz, vemos a aquel que nos reconcilió con el Padre, ¿no? Como decía, la sentencia que estaba sobre nosotros, la culpa que teníamos, fue transformada en una sentencia de justificación por medio de la fe. Amén, Jesús. Amén. Ahora ya no estamos más condenados, ahora estamos justificados, ¿no? Así que el Señor, por medio de esta justificación, nos permite tener paz. Y no la paz que tiene que ver con la tranquilidad de cuando tengo dinero en mi bolsillo no me falta nada, o cuando estoy sano no necesito de los médicos, o cuando estoy bien no necesito de otros. No se habla de esa paz. La paz que Cristo nos ha ofrecido es esa paz que el hombre ha recuperado, esa paz con Dios, porque antes estábamos en un conflicto con Dios, porque estábamos separados de Dios. Éramos enemigos de Dios, mas por medio de nuestro Señor Jesucristo y por la resurrección de Él, hoy Él nos ha reconciliado y hoy tenemos paz para con Él por medio de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cristo es nuestra paz y Él nos otorga esa gracia inmerecida, hermanos. Es un regalo de Dios. A veces no sabemos valorar los regalos que Dios nos da. ¿Cuánta vida Dios nos ha dado y la hemos malgastado? ¿Cuánto tiempo Dios nos ha dado y lo hemos malgastado? ¿Cuánto tiempo más crees que tenés para vivir? Nadie lo sabe. La palabra de Dios dice, nadie sabe qué va a pasar mañana, solamente Dios. Y el que dice, mañana iré o haré, necio, dice el Señor en su palabra. No sabe lo que tiene preparado Dios para mañana. Entonces, pensando en esto, debemos de ser agradecidos por la gracia que recibimos de parte de Dios. Y en esto, plantarnos delante del Señor, como iglesia, marchar firmes, a pesar de las dificultades. Pensaba en las tribulaciones que vivió la iglesia primitiva, viendo los evangelios y estudiando cómo los cristianos de los primeros comienzos sufrieron, pero aún así permanecieron y mantuvieron el estandarte de la fe hasta que llegó a nuestros tiempos. Y hoy nosotros podemos predicar acerca de la fe de aquellos que confiaron en el Señor y se mantuvieron firmes en medio de todas esas dificultades. Aleluya, Jesús. Tenemos certeza, hermanos, de que el Señor ha de cumplir todas las cosas. Cristo es nuestra Pascua. Como decía recién, para muchos la Pascua es solamente una fiesta religiosa. Algunos sacan, ¿no?, sus símbolos, ¿no?, a relucir. Pero lo que Dios quiere es que la Pascua la vivamos aquí en el corazón. Amén. Que la Pascua la vivamos en nuestro interior. Que podamos recibir la Pascua en nuestro corazón. Cristo es nuestra Pascua. Sí, Señor. Y lo que significa para nosotros es, como decía hace un momento, que había un juicio para nosotros y la Pascua, que es Cristo, la tomó para nuestras vidas. Así que este tiempo, hermanos, una de las cosas que tenemos que saber, a pesar de las dificultades que podamos estar viviendo, a pesar de las luchas, necesidades en las diferentes áreas de nuestra vida, Dios es fiel para con nuestras vidas. Y si estamos en apuro, Jesús es nuestro abogado. Amén. Amén. Puedes decirle al que está a tu lado, Jesús es mi abogado. Sabes que Él nos defiende, ¿eh? Amén. Porque Él primeramente resucitó y Él está sentado a la diestra del Padre Amén. para interceder por nosotros. Amén. Si tú lo crees, hermano, Sí, Señor. cuántas cosas maravillosas hemos visto de parte de Dios, ¿no? Buscando
buscando su rostro e inclinándonos delante de Él. Y hemos visto la mano de Dios. Hemos visto milagros extraordinarios. Porque Cristo es nuestro abogado. Él intercede Amén, aleluya. por los que buscan su rostro. Y como decía, los que le buscan le hallan. Y los que le aman serán amados por Dios. Dios es nuestro defensor. Y como Él es nuestro abogado, la Biblia dice ahí en Juan 2, 1 al 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto vemos el amor de Dios, que Dios amó este mundo como nunca nadie lo ha amado. Dios ama cada vida en este mundo. Y usted lo sabe, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tenga esa vida eterna. Y tenemos esa vida eterna en Cristo Jesús porque Él resucitó. Y en este punto, como decía, hay muchas cosas para decir. Estamos transitando, estamos peregrinando en esta vida y como creyente no estamos exentos de caer, de errar, de flaquear. No porque estemos dentro de la iglesia está todo bien. Si examinamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros hechos, nuestras actitudes, hay mucho para decir de esto. Y en esta mañana hay algo que tenemos que reflexionar. Dice la palabra que el cristiano a veces falla en su caminar. ¿Cuántas veces hemos fallado al Señor? Y de hecho, aún cuando somos muy convertidos al Señor, aún también así, no estamos exentos de no pecar. Hay quienes pecan de omisión y de hecho, de pensamiento, de palabra, de acción. Y es ahí donde nosotros debemos de reconciliarnos con el Señor, porque Dios espera que nosotros podamos examinar nuestra vida y poder en esto caminar delante de Dios. Cuando vemos a Cristo, que es nuestro abogado, debemos entender esto, hermano, que Él nos da la oportunidad. Primeramente porque Él vino, nos enseñó, vivió entre los hombres, dejó las enseñanzas del reino, vivió, murió por nosotros y resucitó. Y en esta resurrección, Él aún nos sigue defendiendo de todas las cosas que cada uno de nosotros podamos entregarle. Mire, si hay una causa en nuestra vida, debemos de entregársela a Dios. Porque cualquier causa que haya en nuestra vida, que nos esté siendo de impedimento para avanzar en el Señor, en la santificación y en el crecimiento de nuestra vida, Él es justo para abogar por nosotros y ayudarnos. El asunto es, como decía hace un momento, le hemos entregado nosotros al Señor nuestras cargas, esas cosas que son pesadas. Si no se las hemos entregado, hermanos, recuerden que la mucha oración no nos va a salvar. A veces hacemos el énfasis, la oración poderosa. Sin ninguna duda que es lo que Dios ha establecido para que podamos comunicarnos. Pero la oración no nos salva. No nos salva nuestras buenas obras. Que yo haga buenas obras no me salva. Que yo quiera ser bueno no me salva. A veces creemos que en estos intercambios, ¿no? A veces creemos que porque sufrimos en el Señor también podemos ser salvos. Pero ¿saben qué? El único camino para la salvación es Cristo. Y si no tenemos a Cristo aquí en nuestro corazón, estamos perdidos. Y es un tiempo en el cual, como iglesia, debemos de encontrarnos con Él, reencontrarnos con Jesús, de poder empezar a vivir una vida realmente genuina con el Señor.
Porque Él vino aquí a este mundo para oír tus aflicciones, para escuchar tus ruegos, tus súplicas, para atender tus necesidades. Dice la palabra del Señor que Él nos invita: venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Él no es indiferente a tu vida. Él no es indiferente a tu necesidad. Pero debes de abrirle el corazón al Señor. Dejar la religiosidad, dejar la rutina de lado y consagrar tu vida. Porque el tiempo está. Y Dios nos está dando esta oportunidad. Somos una iglesia privilegiada, hermanos. Somos la iglesia de la 11ª hora, los obreros de la 11ª hora. Así que en este tiempo, la gracia de Dios que nos cubre y nos guarda, nos pueda alumbrar la mente y podamos comprender esta gran bendición que el Señor nos ha dado. ¿Y saben qué? Cristo ha resucitado, y por eso nosotros mañana, hoy y por siempre tendremos la victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen? Pongámonos de pie en esta mañana y démosle gloria a Dios, pidiéndole al Señor en este día que Él bendiga, hermanos, a las familias.